Buenos días, bienvenidos a la clase de Administración Financiera uno. Es un gusto tenerlos presentes aquí en la plataforma virtual, ¿verdad? Vamos a desarrollar la segunda parte de lo que es el tema análisis e interpretación de los estados financieros, concepto y análisis de interpretación. Cuando hablamos prácticamente los estados financieros, estamos hablando del balance, estado de resultados, flujo de efectivo. Hablamos también de ciertos conceptos basados en esa categoría, ¿verdad? Y que esto los ayudará a poder tomar lo que son las razones financieras y saber cuál es el análisis de ello o interpretación que se le pueda dar. Diagnóstico financiero. Hablamos de un diagnóstico financiero que el administrador financiero presenta hipotéticamente es responsable de la salud financiera. O sea, prácticamente cuando se habla de un administrador financiero, ¿verdad? Es aquel que resguarda los recursos de la empresa y que siempre va a buscar tener ese beneficio, ¿verdad? Que lo que es el efectivo no se vaya, digamos, a mal utilizar. Entonces, en el cumplimiento de la responsabilidad debe desarrollar una serie de tareas orientadas a diagnosticar la situación financiera de la empresa. Para ello, vale los estados financieros, cuales expresan la realidad de un negocio y cómo presenta lo que son los estados financieros. O sea, cuando hay un cumplimiento, hay una normativa, hay una responsabilidad orientada de diagnosticar la situación financiera de la empresa, los ayuda a que los estados financieros sean realmente algo beneficioso para el negocio, ¿verdad? O empresa que esté desarrollando los estados financieros. Ahora bien, hablamos también que emite conceptos de la situación financiera. Recomienda acciones de orden comercial, administrativo de producción, en resolver problemas financieros o potenciar la sostenibilidad del crecimiento. Entonces, lo va a ayudar mucho en cómo vamos a utilizar estas partes, cómo vamos a relacionar la verdad en las acciones comerciales, administrativas o de producción que prácticamente es el desarrollo de cada uno de los componentes o áreas que estamos enmarcando dentro de la sostenibilidad de negocio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una estructura, de un balance general, y ustedes pues ya saben que el balance general está compuesto de activo, pasivo y patrimonio, y que es la base, digamos, de un balance general, pero en este caso vamos a contextualizar y en el balance general el informe financiero refleja la situación económica que presenta en un momento determinado. ¿Cómo se puede dar esto? Es a través de las ecuaciones diarias que se dan, ¿verdad? O el movimiento diario que se da. Se hace un informe financiero y que pueda ayudar a lo que es digamos, la buena utilización de los recursos basados a que es una presentación o un informe, cómo se encuentra la empresa y qué es lo que que requiere de ella. ¿Cuál es la estructura? El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Activo, pasivo o patrimonio neto. Cuando hablamos dentro de estas características y hablamos que tenemos el activo, pasivo, patrimonio, los va a ayudar, digamos, a saber entender qué es lo que contamos, con qué recursos contamos dentro de la empresa, cuál es la deuda que vamos a adquirir
y cuánto es la aportación que nosotros tenemos en general de nuestro negocio, ¿verdad? En el caso de patrimonio. Desarrollamos una serie de grupos de cuentas, digamos, diferentes elementos patrimoniales. Cada una de las cuentas ejerce una función y que esta función pues va encaminada a tener, digamos, la buena utilización de recursos y al poder llevar cada cuenta por separado, los movimientos que se den, los ayudan a poder determinar cuál es el movimiento que se da de esa cuenta en referencia a otra cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos la contabilidad y vemos la utilización de los recursos y, y venimos y utilizamos una cuenta cargada y otra cuenta abonada, los va a identificar de a dónde proviene y cuál es su destino, ¿verdad? De la función de cada una de las cuentas que se hayan plasmado dentro de cada una de las cuentas dentro del balance. Ahora bien, hay activos y el activo se define como toda aquella cuenta que refleja valores de lo disponible de una entidad. O sea, son todas aquellas cuentas, hallazgos, aquel valor disponible, ¿verdad? Dentro de una entidad y que los ayude a la buena utilización de recursos y que se dispone, digamos, dentro de la entidad a poder entender cuáles son sus activos, cuáles son sus cuentas y los valores que estos reflejan. Hay elementos de activos como susceptibles traer dinero de una empresa a futuro mediante el uso de venta o cambio. Hay muchos grupos de cuentas que se pueden utilizar y cuando hablamos de activos corrientes, estamos hablando aquellos activos a corto plazo, ¿verdad? Todos aquellos bienes de efectivo, inventario de mercancías o insumos o materias primas, ¿verdad? O productos en proceso o cuentas por cobrar de clientes o socios o trabajadores o terceros. Entonces, todo eso se lleva a cabo y todos esos bienes o efectivos eh, se están, digamos, llevando a la cuenta de efectivo y equivalente. Los inventarios, ya se saben, son mercaderías que se mantienen dentro de sus bodegas para la buena utilización de los recursos, los insumos que usted pueda tener y que pueda utilizar, la materia prima, cuál es la materia prima a poder utilizar y los productos en proceso. Ahora bien, hay, hay pagos por anticipado que representan estos hechos, ¿verdad? Y hay activos fijos que prácticamente son aquellos que la empresa tiene que cumplir con cierto objetivo social, ¿verdad? Y hablamos la maquinaria, equipo, muebles, aranceles, automóviles, terrenos, construcción. O sea, en forma general, es lo que podemos ver en físico dentro de una sociedad, ¿verdad? Aquella máquina que los ayuda a poder hacer procedimientos en forma interna, aquel equipo, los muebles que son para el manejo o la buena utilización del recurso que tenemos dentro de la empresa. Los automóviles, nosotros lo utilizamos como la flota, ¿verdad? La flota vehicular, los terrenos, que es donde tenemos la utilización del terreno para poder, digamos, tener un parqueo, tener, ¿qué? Eh, un recurso o bien que nos beneficia a futuro como empresa. Las construcciones de bienes y que estos bienes, pues, pueden ser edificios o puede ser, digamos,
un local, ¿verdad? Una bodega o alguna sucursal que nosotros necesitemos como empresa. Entonces, hay que saber que los activos fijos son aquellos que son fijos y que mantienen el orden de todo el tiempo, ¿verdad? Y que lo puede ayudar a poder alcanzar los objetivos dentro de la empresa. Inversiones permanentes. Presentan inversiones a largo plazo, como las acciones de las compañías filiales. Otros activos, aquellos bienes cuya naturaleza no permiten que sean clasificados por otros activos. O sea, imagínense esas inversiones permanentes o inversiones a largo plazo que nosotros invertimos en el presente, pero en el futuro vamos a tener el beneficio, ¿verdad? Y que tenemos esas acciones en compañías filiales, quiere decir que no es la matriz en sí que estamos invirtiendo, sino que en una filial, pero que vamos a tener beneficio a largo plazo, ¿verdad? De esas inversiones que nosotros realicemos. Otros activos, aquellos bienes cuya naturaleza no permite que sean clasificados por otros grupos de activos. O sea, la naturaleza de ellos es poder llevar a cabo aquellos recursos o grupos, ¿verdad? Que clasifican dentro del activo que no van inmersos dentro de las operaciones generadoras dentro de la empresa, sino que son otros activos que ayudan a la empresa a salir adelante, ¿verdad? Pasivo es la definición de todas las obligaciones de ciertas contingencias que deben registrar. Y estas obligaciones son naturalmente económicas, préstamos, compras, pagos a plazo. Cuando nosotros hablamos del pasivo, estamos hablando de obligaciones que hay que tener, hay que presentarse, se registran. Estas obligaciones son económicas, ¿verdad? Tenemos por medio de los préstamos, por medio de las compras a largo plazo, ¿verdad? Y que esto pues los ayude a poder eh, mantener aquellas operaciones dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? La deuda se agrupan en dos, las cuales están determinadas en los plazos y que deben ser canceladas. Tenemos entonces corto y largo plazo. Cuando nosotros hablamos de la estructura y la deuda que lo agrupan o determinan los plazos de ser canceladas, tenemos entonces aquella estructura de deuda en dos medidas. El corto plazo, donde orienta, digamos, las deudas que podemos solventar en menos de un año. Y el largo plazo son todas aquellas deudas que tenemos que solventar a largo plazo. Donde el corto plazo representa exigibilidades de año máximo y que el largo plazo registran deudas canceladas en plazos superiores al año. Entonces, cuando nosotros tenemos esas representaciones, podemos ver en qué medida van a ser utilizadas y cómo van a ayudar a poder encaminar estos procesos, ¿verdad? Ahora bien, grupo de cuentas, hablamos de pasivo corriente a corto plazo y pasivo a largo plazo. Hablamos en la medida de que estas circunstancias, el pasivo corriente está dividido al corto y el pasivo no corriente está dividido a largo plazo. Cuando hablamos de patrimonio y hablamos de ese patrimonio que utiliza la empresa, ¿verdad? Y que lo puede ayudar a definir que el patrimonio neto puede calcularse por el activo menos el pasivo, que representa los aportes de los propietarios o accionistas, adicionando las reservas o valorizaciones de utilidades o pérdidas. Entonces, cuando hablamos de ese patrimonio y hacemos la operación básica, activos menos pasivos representan los aportes de los propietarios o accionistas de la reserva o pérdidas obtenidas. Quiere decir que allí es donde se ve si en realidad tenemos la aportación suficiente dentro de la empresa.
y que ya descontándole esos activos, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es la reserva que nosotros tenemos? Si tenemos una reserva legal, ¿verdad? Y si tenemos ganancias, pues se lo vamos a agregar a lo que es al capital. Si no tenemos ganancias, entonces sería una pérdida y ahí da la disminución de lo que son los aportes, ¿verdad? El patrimonio neto, también llamado capital contable, muestra la capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse. O sea, allí al tirar la medición y ver cómo se encuentra ese patrimonio, así se puede lograr ver si el capital contable que tenemos está autosuficiente para poder tener una nueva deuda, ¿verdad? La ecuación básica de contabilidad relaciona tres conceptos: patrimonio neto como activo total, pasivo total, que dicha manera sencilla es el que tiene lo que se debe. Los grupos de cuentas, digamos, y hablamos de que pasivo menos capital va a ser patrimonio neto. Y esa es una manera sencilla de decirlo, ¿verdad? Que el activo total es lo que es, no, el patrimonio es lo que es igual al activo de lo que se tiene, el activo total, menos lo que se debe. O sea, lo da la representación o el análisis de cómo es que se encuentra, ¿verdad? Lo que es de toda la empresa, pues es el patrimonio neto. Lo que se tiene es el activo total, ¿verdad? Y lo que se debe es el pasivo. Hay grupos de cuentas o aportes de sociales, digamos, dentro del capital representa el dinero de bienes entregados en los socios de la empresa. Hay muchos grupos de aportes sociales que los ayudan a poder encaminar las buenas decisiones dentro de la empresa. Hablamos también de una estructura de estado de resultados o pérdidas o ganancias. ¿Qué es el estado de resultados? El estado de resultados, también llamado estado de pérdidas y ganancias, permite que una empresa reconocer los estados como las operaciones efectuadas en un periodo, que se obtienen de restar los ingresos debidos de todos los costos y gastos ocurridos. Quiere decir que cuando nosotros generamos el beneficio a través de la venta, ¿verdad? Y estamos obteniendo esos ingresos, nosotros tenemos que deducir los costos de fabricación de esos productos si fueran productos que fueran en fabricación. Hay muchas cuentas que se dan como eh, costos directos, ¿verdad? O indirectos, depende cómo los demos en lo que es en las fábricas, ¿verdad? Entonces, la determinación del costo va a depender de la clase de empresa que se encuentre, si es comercial, industrial o de servicio, ¿verdad? Eh, ya después se le deducen lo que son todas las obligaciones, ¿verdad? Los gastos, ya sean los gastos operativos, ya sean administrativos, de venta o los gastos financieros, que ese ya es parte del pasivo, pero que representan una obligación a través de los intereses, ¿va? Ahora bien, así el primer paso de deducir las ventas en el costo de bienes determina o resulta algo en la utilidad bruta. O sea, después de haber descontado todas las obligaciones, los costos, los gastos, vamos a tener una utilidad. Y este esquema podemos ver o obtener un subtotal, dice, llamado en operaciones. O sea, imagínense que tenemos la utilidad bruta, le restamos los gastos de operación y que esto nos va a dar un subtotal de utilidad de operaciones. Y esto va a ser antes de intereses e impuestos, ¿verdad? Y que después esos ingresos se restan a los gastos no operacionales, arrojando un resultado de los impuestos.
Como paso final se descuenta la prohibición de impuestos sobre la renta al llegar a una utilidad neta. ¿Cuál es la estructura? Si nosotros vemos la estructura y vemos cómo se encuentran lo que son los estados de resultado, vemos que primero son los ingresos. Esos ingresos a través de la venta obtenida dentro del ejercicio, los costos de bienes vendidos, cuáles son los costos que vamos a utilizar, los gastos de operación, cuáles son los gastos que vamos a tener dentro de las operaciones generadoras del negocio, los rubros no operacionales, ya sean ingresos no operacionales o cualquier otra operación que se dé fuera de la empresa, pero que sean parte de ese ingreso. Utilidad antes de impuestos, que eso pues es la utilidad que usted tiene antes de los impuestos, antes de la deducción de todos los impuestos. Y la utilidad, pérdida y ganancia, ¿verdad? Saber cuál es la pérdida y ganancia del negocio, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la estructura de los ingresos? Las empresas generan ingresos de dos tipos de tipos operativos o no operativos. Cuando vemos esos tipos de ingresos o ingresos de operativos, son todos aquellos ingresos generadores a través de las operaciones del negocio. Y los no operativos pueden ser aquellos ingresos a través de los servicios generados del negocio. Ahora bien, los primeros son aquellos derivados a la venta, ¿verdad? De bienes que producen, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Y los recursos que generan otras actividades o inversiones de aprovechamiento de la tasa de cambio. Imagínese una inversión, usted tiene un beneficio a través de las acciones y que éste le puede rentabilizar, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de ingresos? La empresa genera ingresos. Buenos días, Exiliano. Buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Vale, buenos Sí, le días. escucho. Vale, hoy sí. Estamos bien entonces. Voy a seguir. Vale. eh, Estábamos hablando en la estructura de ingresos. Ahorita la empresa genera ingresos de dos tipos, ya sea operativos o no operativos, ¿verdad? Hablábamos primero de aquellos derivados de la venta o servicios que se producen. Esos serían los ingresos tipo operativo. Y los no operativos, digamos, son todas aquellas inversiones o aprovechamiento que se tiene de la tasa de cambio que nosotros tenemos, o aquella actividad de inversión o aprovechamiento que podemos tener dentro de las actividades generadoras del negocio. Ahorita, pues, como decíamos, estamos en el tema de análisis e interpretación de estados financieros, la segunda parte, ¿verdad? Y estamos aplicando la estructura. Después los vamos a ir al ejercicio para ver si ya encaminaron en el ejercicio y si no, pues ahí está la actividad. Y si hay alguna duda, pues la podemos explicar. Vamos a seguir. ¿Cuál es la estructura de costos y gastos? Primeramente, el costo es la erogación de la empresa que tiene que ver de una manera directa o una producción de bienes o representación de servicios, ¿verdad? De una materia prima, mano de obra, ya sea directa. Entonces, podemos ver que el costo es aquel que se le incurre a los bienes, ¿verdad? Ya sea materia prima, mano de obra directa, y que este costo pues siempre me va a ser recuperable, ¿verdad? A través de la venta. Y lo que es el gasto es una erogación dentro de la empresa
de una manera directa de la producción de bienes o servicios. Y que hablamos esto, el ejemplo del arrendamiento, salarios de personal, administrativos, seguros o gastos de venta. Cuando nosotros tenemos, digamos, los gastos, vamos a decir que son las erogaciones, porque erogaciones es que quiere decir que es una obligación que siempre se da a dar, pero no es recuperable. Es una obligación que siempre se da. En este ejemplo ponemos las cuentas arrendamientos, salarios personales, administrativos, seguros y gastos de venta. ¿Cuáles son las diferencias similares entre costos y gastos? Hablamos que son similares, ¿verdad? Todos son que vienen salidas de dinero, de ese efectivo y que prácticamente los ayuda a poder desarrollar dentro de la empresa una obligación, ¿verdad? Pero vamos a diferenciar esto de costos y gastos. Entendiendo ambos, son salidas de dinero necesarias, o sea, es una necesidad tener la salida de dinero del costo y gasto, ¿verdad? Son diferentes en cuanto los costos tienen relación directa de bienes o servicios, tanto los gastos no, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los dos son salidas, pero los costos tienen relación directa con los bienes o servicios y los gastos no tienen su relación directa. Y como hay muchos expositores o autores que definen también que la diferencia puede ser el- en que los costos son recuperables y los gastos no, entonces hay varias diferencias o similitudes que se pueden dar dentro de este campo. Clasificación de los costos, existe diferentes tipos para clasificar los costos según el área que consume. Vamos a hablar de área de producción, distribución, administración o financiamiento. Entonces, usted tiene que identificar, digamos, cómo se encuentra, cuáles son, digamos, los niveles que se encuentran dentro de la administración, distribución o financiamiento de recursos. Según su identificación, directos o indirectos. Entonces, usted tiene que saber clasificar esos costos si va a lo que son las operaciones directas del negocio o las indirectas del negocio. De acuerdo con el tiempo fueron calculados, históricos y predeterminados. Cuando hablamos históricos, es aquel valor durante el tiempo, ¿verdad? Si traemos un costo de que prácticamente es algo que se tiene que dar siempre. Y predeterminados es la determinación de cada uno de los movimientos que éste se den en la cuenta. De acuerdo el momento que se reflejan los resultados. El costo del periodo, el costo del producto. El costo del periodo es aquel donde es periódicamente que se realizan los costos. Y el costo del producto es aquella asignación directa al producto. De acuerdo al costo que se tenga el consumo de costos controlables y costos no controlables. Los costos controlables son aquellos que nosotros podemos definir, identificar, palpar, ¿verdad? Y los costos no comprobables, y poníamos el ejemplo, ¿verdad? De aquella libra de tachuelas, un ejemplo, que es una gran cantidad de productos, pero nosotros no podemos saber qué tanta cantidad tiene, si los ponemos a contabilizar, ¿verdad? No lo podemos como determinar su precio en forma individual, porque las tachuelas se venden en libras, no se puede vender, digamos, en forma individual. Ahora bien, hablamos de acuerdo al comportamiento de la variable, fijos, semivariables, mixtos, escalonados. O sea, el comportamiento que se den de estas variables fijos, semivariables, mixtos o escalonados es la determinación que nosotros podemos llevar a hacer dichos recursos o comportamientos, ¿verdad? De acuerdo de estos costos, cuando hablamos de variables,
Es aquellos que, digamos, aquellos costos que influyen dentro de la variación, los fijos, aquellos que se inmersan y que siempre van a estar durante todo el tiempo. Semivariables tiene una mezcla de los dos. Y mixtos escalonados es aquel prácticamente que conlleva de los dos componentes, digamos, de acuerdo a la importancia de toma de decisiones, costos relevantes y irrelevantes. Hay mucha clasificación dentro de los costos porque nosotros dentro de una empresa podemos clasificar los productos, clasificación A, B, C, D, E, F, y los que no tienen mucha importancia, pues le vamos a dar la clasificación última, ¿verdad? Entonces el costo tiene que tener que evaluarse según lo relevante, ¿va? Lo irrelevante puede ser de que no influye mucho, pero los ayuda prácticamente la buena utilización de los recursos dentro del negocio. De acuerdo al cambio o aumento o disminución de la actividad de costo de diferencial, los costos decrementales son aquellos costos que van surgiendo y van disminuyendo dependiendo de la utilización de sus recursos, ¿verdad? Y los costos todos sumergidos son aquellos que van inmersos dentro de cada uno de los procesos de la venta, ¿verdad? De acuerdo a la relación o disminución del capital, costos evitables y no evitables. Hay costos que no se pueden evitar, ¿verdad? Ya lo traen y hay costos que sí se pueden evitar, ¿verdad? Puede ocurrir que puede cubrir los costos otra persona o otra empresa. Teníamos el ejercicio, ¿verdad? Tenemos esta información variada. Le decía que la siguiente información perteneciente a la empresa comercial del cierre del mes del 2021, preparándoles el estado de resultados y balance general. Vaya, lo habíamos dejado y tenemos todos los valores, ¿verdad? Proveedores, 8 millones, ¿verdad? Gastos publicitarios, eh, 330 millones. Tenemos intereses recibidos por anticipado, utilidades retenidas, ventas brutas, devoluciones de ventas, fletes de compras, obligaciones financieras, construcción de edificios, inventario final, mercancía o mercadería. Tenemos otros ingresos, obligaciones financieras. Tenemos arrendamientos por anticipado, clientes, capital, prohibiciones de cuentas por cobrar, banco. Tenemos crédito mercantil. Tenemos compras brutas, ventas brutas acumuladas, edificios, gastos de 1.150.000. Rebajas y devoluciones sobre compras de 132.000. Tenemos inventario inicial de mercaderías, tenemos comisión de vendedores, tenemos impuestos estimados, tenemos inversiones temporales, nóminas por pagar. Entonces, ese ejercicio se había dejado para que lo practicaran, pero no sé si, vamos a ver, Exiliana, usted ya hizo el ejercicio. Hola, Exiliana, Elisian, vamos a ver en el chat. Sí, pero no me cuadro. Ok. Vamos me va a hacer algunas preguntas y lo vamos a determinar, pero eso sería al final, ¿verdad? Indicadores financieros. ¿Qué son los indicadores financieros? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo se clasifican? Y vamos a indicar, vamos a seguir con indicadores financieros. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican estos en 5 grandes grupos de indicadores financieros, los cuales contribuyen al diagnóstico de la situación financiera de la empresa. Indicadores de rentabilidad muestran la relación de utilidades o cuentas de grupos de cuentas. Cuando hablamos de la rentabilidad, vamos a hablar, por ejemplo, de rentabilidad de inversión, que sería la utilidad neta entre el patrimonio.
hablamos de esa utilidad neta, ¿verdad? ¿Cómo representa el patrimonio dentro de utilidad neta? Entonces, esa división nos va a dar lo que es la rentabilidad de inversión, cuántas veces voy a recuperar esa inversión, ¿verdad? El porcentaje que se interprete el porcentaje del patrimonio a utilizar genera un periodo contable. Ahora bien, rentabilidad de activos. Hablamos que sería esta rentabilidad de activos es la utilidad neta entre los activos totales. Hablamos de que cuánto es mi representación de activos totales dentro de la utilidad neta y que se expresa por un porcentaje, ¿verdad? Ese porcentaje representa lo generador dentro de la cuenta contable. Entonces, rentabilidad, ya hablamos de la inversión, rentabilidad de activos. Ahora vamos a hablar lo que es la razón financiera o ratios financieros, como ustedes quieran abordarlo, ¿verdad? Vamos a hablar de la UPA. La UPA es la utilidad por acción. ¿Cuál es el beneficio que se tiene? Y se evalúa de esta manera. Utilidad neta entre el número de acciones en circulación. O sea, prácticamente es la representación de aquellas acciones dentro de la utilidad neta. Representa la cantidad de utilidad obtenida en un periodo contable y corresponde de cada acción, ¿verdad? Cada acción dentro de la empresa, ¿verdad? También tenemos indicadores de liquidez. Después de haber hablado de las razones de rentabilidad, vamos con la de liquidez. Y esta mide la capacidad que tiene una empresa para generar liquidez necesaria y pagar sus deudas al corto plazo durante, durante este, ¿verdad? O sea, es la liquidez disponible que nosotros tenemos, ya lo habíamos hablado en clases anteriores, pero ahora es importante mencionar que tenemos ese fondo de maniobra y que ese activo corriente menos pasivo corriente es el que los va a dar el fondo disponible, ¿verdad? Aquel beneficio de tener este capital es que voy a poner en marcha, ¿verdad? Entonces, el fondo de maniobra es el mismo capital de trabajo, ¿verdad? No se vaya a confundir, el fondo de maniobra es el mismo capital de trabajo. Ahora bien, en esta parte los activos corrientes están financiados por capitales permanentes. Lo aconsejable es que una parte de activos corrientes estén financiadas y con la financiación a largo plazo. ¿Cuál es el beneficio que va a tener y qué es lo que queremos alcanzar? Hay partidas de activo corriente que aunque puedan convertirse en dinero en efectivo en menos de un año, probablemente posea una incertidumbre y que es razonable que en parte de los activos corrientes esté financiada a capitales permanentes. Lo que le quiere decir que al evaluar, digamos, ese capital de trabajo, puede verse que los activos corrientes pueden convertirse en dinero. Ese beneficio de convertir ese efectivo, ¿verdad? Ese capital de trabajo. Ahora bien, cuando es positivo, el punto de vista del activo corriente menos pasivo corriente puede decir tener un dinero disponible a plazo al año. O sea, vamos a tener un dinero disponible para el año mayor de lo que tenemos que pagar en el pasivo corriente. Y si lo vemos en el pasivo fijo, activo fijo, quiere decir que el excedente está cubriendo parte del activo corriente y que estamos en empresa solvente. Quiere decir que en el análisis del activo fijo, si excede ese valor de la cuenta, digamos que tenemos en, en el fondo de maniobra, podemos ver de que está disponible y está solvente la empresa porque tenemos un valor mayor, ¿verdad? Tenemos ese beneficio. Eh, Cuando nosotros hablamos y vemos
El fondo de maniobra se ve como una medida de liquidez. En cuanto mayor esté esta situación de liquidez, tiene una empresa y podemos tener un punto de vista de liquidez, pero negativo para la rentabilidad. En todo, el fondo de maniobra es reducir la rotación de activo corriente. Si baja la rotación, baja el ROI, que es la rentabilidad de inversión. Entonces, vamos a hablar de un fondo de maniobra, vamos a hablar la medida de liquidez, vamos a hablar el punto de liquidez que tenemos dentro de la empresa y vamos a hablar de este fondo de maniobra, cómo se va a utilizar dentro de los activos corrientes y que si baja el ROI, que estamos hablando de rentabilidad sobre inversión, o sea, si estamos rentabilizando esa inversión, ¿verdad? En esa medida encontramos un punto de equilibrio en la liquidez y que eso los ayuda a poder saber cuáles son los problemas de pago o la rentabilidad que se le pueda dar dentro de la empresa y que pueda ayudarle al financiamiento dentro de ella, ¿verdad? Ahora bien, índice de liquidez total, hablamos de activo corriente entre pasivo corriente, ¿verdad? ¿Cuál es la utilización que se puede dar? Y que este va a ser el beneficio, ¿verdad? Y decimos que el pasivo corriente, el índice de liquidez total, ¿cuánto del pasivo corriente corresponde a ese activo corriente? Cuando hablamos de ello y hacemos el análisis y interactuamos, ¿verdad? Podemos ver qué es lo que requiere la empresa y cuál es su beneficio. Determinan cuántos pesos de activo corriente hay en cada peso que tenemos que pagar en el año. O sea, vemos el beneficio que puede tener la cuenta y que puede ser utilizada dentro de sus inversiones, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de esos recursos, ¿verdad? De cada peso que tenemos líquido, si comparamos este índice de nivel en el sector empresarial, podemos analizar el nivel de inversión que tiene el grado de competitividad. ¿Cómo podemos ver eso? Que podemos verlo en el índice que nosotros tenemos y dividiendo activo corriente menos pasivo corriente, los da a pagar, ¿verdad? Dentro de un año. Podemos ver que analizar ese nivel de inversión a través de ROI, ¿verdad? Si ese beneficio se está logrando a través de esa aportación, ¿verdad? La prueba ácido ya se sabe que la prueba de ácido nos dice cuántos pesos del pasivo corriente, en este caso dólares, ¿verdad? Tenemos eh, en el activo corriente, ¿verdad? Pasivo corriente en el activo corriente. Este más alto que sea el indicador mayor de la capacidad de pago que se haya dado en el activo corriente en existente que el pasivo corriente. Las existencias restan en el activo corriente a realizar condiciones. Convierte el dinero líquido dependiendo de las exigencias del producto y depende de la venta se cobre si tenemos mayor seguridad respecto a la capacidad de pagar una deuda. En cuanto restamos y tenemos distancia en superior de pago. El índice de tesorería o ratio inmediata es el dinero en caja, bancos, divisas, inversiones, corto plazo y pasivos corrientes. O sea, usted tiene que evaluar cómo se encuentra en la prueba ácido, ¿verdad? Que hablamos todas las cuentas de activo corriente menos el inventario, ¿verdad? Y que va a tener un diferencial. O sea, le dice que el pasivo se lo va a restar. Ahora bien, hablamos de indicadores de actividad y podemos ver que el negocio en comúnmente utilizamos la rotación de la carrera
Y hablamos cuentas por cobrar entre ventas netas. ¿Cuál es la representación de esta cuenta por cobrar entre las ventas netas y cuánto es la proporción a utilizar? Vemos también el número de veces al año que vuelven efectivo estas cuentas por cobrar. Ahí es donde vemos qué tantas veces es que al año puede rotar esa cuenta por cobrar, ¿verdad? Ese beneficio de esa cuenta, ¿verdad? Porque prácticamente esa cuenta tiene que ser movible para que sea efectivo, ¿verdad? No solo tener los clientes, digamos, con las deudas, sino que hacerlo efectivo para que tenga ese beneficio, ¿verdad? Aplicamos también dentro de la actividad la rotación de inventario, costo de ventas entre inventario bruto, cuál es la representación de ese inventario dentro de los costos y que esto represente el número de VLCs al año de inventarios que se renuevan. O sea, entre más número de veces tenga la ecuación es, así es la rotación que se está dando dentro de lo que es el negocio. También hablamos de la rotación de activos entre activos totales, entre ventas netas. ¿Cuál es la representación que este tiene dentro de estas ventas y que puede ser de gran utilidad dentro de las rotaciones, ¿verdad? Representan unidades monetarias en cantidad de activos vendidos de un periodo. O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la aportación digamos, de esta cuenta? Y que eso, pues, estos activos totales, ¿cuánto representan dentro de esa venta, verdad? Y que podamos decir, el número de veces que me da dentro de la rotación de activos es el beneficio que yo tengo dentro de un periodo, ¿verdad? Exiliana, una pregunta. ¿Hay alguna duda de la clase? Elisiana, ¿alguna pregunta? ¿Cómo? Perdón, ¿se puede acercar el micrófono? No, Se le oye cortadito. no leí que No, está bien. como que tiene Solo que quería comentar que estoy teniendo problemas con la creo que señal y me saca hágame, de la hágame, plataforma. fije que hay interferencia en el audio, como que, hola, Que sí, hoy sí. no hay duda del tema, solo que le comentaba. No. Bueno, vamos, dígame, Exiliana, como que tiene problemas en la conexión. Dígame. Sí, le que estoy Dije que no le escucho el audio. Tal vez me lo manda ahí en chat, yo lo voy a leer porque fije que audio no le escucho, pero usted sí me escucha, me imagino. Pero ya la entrada como que no, como que tiene interferencia en la zona. Pero vamos a tratar de abordarlo más ratito, tal vez. Ahí está en el chat. Ajá. Vaya, no hay problema, Exiliana, pero si hay alguna pregunta, mándemelo aquí en el chat. Si hay alguna pregunta y lo voy a estar viendo.
Ok, vamos a seguir con la clase. Hay indicadores de endeudamiento. Ya explicamos lo que es el indicador de rentabilidad, de liquidez. Hoy vamos al indicador de endeudamiento, que esto mide el grado de endeudamiento del negocio y comúnmente utilizados son endeudamiento total. Vamos a ver en el chat, ahorita los están mensajeando. Vaya, está bien, Nick. Ok. Hablamos acerca del grado de endeudamiento de un negocio y utilizamos el endeudamiento total, que es igual a pasivo total de terceros entre activos totales. ¿Cuál es la representación que tiene estos activos totales dentro del total de activos, verdad? Y esto va a ser nuestro endeudamiento total que nosotros vamos a tener. Y esto, pues, esta ecuación básica representa la porción de activos que está financiada por recursos de terceros y mide principalmente el riesgo financiero. El riesgo financiero que se puede dar dentro del negocio. Hablamos dentro del endeudamiento de autonomía, que es igual a pasivo total entre terceros y patrimonio, y que esto representa el porcentaje. Compromiso del capital de socios de la deuda entre terceros, que se piden principalmente el riesgo financiero. O sea, hablamos de la utilidad del negocio, ¿verdad? ¿Cuáles son la representación que éste tiene? Y cuál es, digamos, cuando nosotros hablamos de este patrimonio y que este patrimonio, cuánto representa dentro de los pasivos, ¿verdad? Dentro de terceros, quiere decir que esto lo puede comprobar si en realidad tiene una autonomía y que los socios pueden contar, ¿verdad? O medir principalmente ese riesgo financiero que se tiene, ¿verdad? Si ellos le da un porcentaje positivo en esta cuenta, es porque pueden invertir más, ¿verdad? Si les da negativo es porque no tiene autonomía. Ahora bien, entonces esto sería todo referente a las diapositivas, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito al ejercicio. Le vamos a preguntar, el ejercicio ya está plasmado. Vamos a cerrar este. Vamos a cerrarlo. Vale. Cuando nosotros hablamos del ejercicio, nosotros tenemos que saber identificar, yo creo que solo está Exiliana, saber identificar, Exiliana, lo que son, sí, el martes es el parcial, Exiliana, y lo voy a publicar y voy a subir esta clase. Vaya, mire, el ejercicio usted lo va a reclasificar, o sea, prácticamente ahí está desordenado, usted lo va a ir clasificando dependiendo del grado de importancia que se tenga. Quienes representan dentro del balance de quienes son activos, pasivos y capitales. Eh, ver lo de las cuentas, ¿verdad? Ya sea el estado de resultados, ver cómo lo estructura, pero usted ya sabiendo cómo ¿cómo puedo decirle? Las ecuaciones básicas que tiene que tener un balance o un estado de resultados. Mi pregunta es, me decía que no le había cuadrado, entonces pregunte en qué sentido o qué ha visto que no le cuadra. O lo va a intentar hacer y yo voy a dejar la actividad.
siempre ahí en la plataforma. Hay que crearlo, o sea, allá lo ve como desordenado y después lo ordena y de ahí lo. Ah, bueno. Si lo hizo de otra manera, ¿me lo puede mostrar ahorita? Exiliana. Lisiana, se llama, perdón. Ujú. Pero ¿me lo puede mostrar? Si no, hagamos algo, Exiliana. Tratemos de hacerlo y si hay alguna duda de las cuentas, vamos a ver. No le permite la cámara. Ok, vaya, hagamos algo. Acuérdese que siempre de esto, usted tiene que saber cuáles son las cuentas y cómo sacarlas. Vaya, un ejemplo, mire, si usted se fija aquí, tenemos, aquí, mire, tenemos lo que es un inventario, tenemos lo que es un inventario inicial y tenemos un inventario final. Si se fija, el del inventario final no tiene valor. Entonces, prácticamente cuando nosotros vemos estas cuentas, nosotros tenemos que estructurarlas dependiendo cuál sea la estructura de un inventario. O sea, cuando nosotros, yo creo que ya vieron contabilidad 2, ¿verdad? Hola, aquí hay otra cuenta, mira, aquí ve, donde dice utilidad del ejercicio. O sea, primero se crea el estado de resultados, dependiendo del beneficio que le demos, nosotros esa utilidad del ejercicio lo vamos a pasar a nuestro balance, lo vamos a arrastrar igual los inventarios. El inventario tenemos que arrastrarlo para tener el valor. Vamos a ver, pero la uno ya la vio, ¿verdad? Que es la materia básica. Sí, ok. Vaya, cuando nosotros construimos un balance, vamos a entrar un poquito, pero yo quiero que lo realicen. No, no es que, digamos, sea esta mi finalidad. Primero hay que estructurarlo, ¿verdad? Clasificarlo y todo. De allí viene usted y arma su balance, su estado de resultado, ¿verdad? El estado de resultados, teniendo lo que son ingresos de venta, los costos, el total disponible, el inventario, tener gastos de operación, gastos financieros, otros sueldos, de allí la renta. Esta utilidad lo va a pasar a la utilidad del ejercicio, va a realizar todo lo que es la estructura del activo, activo no corriente, pasivo y patrimonio, ¿verdad? Entonces, prácticamente usted va a estructurar dos de la base que nosotros tenemos del ejercicio. Entonces, eh, tiene que crearlo. Si usted no me lo puede mostrar, entonces no le puedo decir, mire, aquí hay que hacerlo así, ¿verdad? La intención de que ustedes creen el balance y estado de resultados en base a los datos es porque ustedes tienen que formularlo. Entonces, les voy a dejar la actividad y no sé
Si usted tiene alguna duda, me lo puede mandar por el chat, ¿verdad? Y podemos abordar la duda que usted tiene. Feliciana, hola, ¿sí? Nolik, dígame por qué. El que no. Sí, pero la actividad ya está expuesta, que ustedes tienen que crearlo. O sea, la actividad es que ustedes lo creen. Ya la otra actividad es que vamos a empezar a aplicar razones financieras. Entonces, yo lo que necesito es que me creen el balance dependiendo de la operación que nosotros tengamos. Si ya no lo, ustedes me pueden preguntar en el transcurso, mire esta cuenta, cómo lo utilizo, cómo lo realizo, porque la intención es que ustedes puedan hacer un balance y estado de resultados porque ya lo vieron en contabilidad uno. Entonces, si yo se los explico es como que volvamos a lo mismo, ¿verdad? Es algo repetitivo y necesito que ustedes hagan esta actividad. Feliciano, ok. Pues, bueno, les voy a dejar la actividad. Le voy a, ustedes crean el balance general dependiendo de los datos que ustedes tienen, ¿verdad? Y lo realizan. Los vacíos que ustedes ven es para sacar las operaciones, digamos, de lo que vieron en las diapositivas y lo que ven aquí es lo que ustedes van a utilizar. Y prácticamente creando el estado de resultados primero y el balance van a poder comprobar de que sí se puede realizar dependiendo de los datos y que esto los va a ayudar a poder entender la base de la contabilidad, ¿verdad? Ahora bien, después vamos a empezar a razonar, a hacer razones financieras. Vamos también a crear lo que es el análisis vertical y horizontal, dependiendo de cada uno de los métodos. Y el examen, pues, como le habíamos dicho, el examen va a ser el día martes, ¿verdad? El examen laboratorio. Entonces, estudien, allí le voy a dejar cuáles son los materiales que van a estudiar para que ustedes, pues, puedan salir bien en su actividad. Bueno, entonces esto sería todo. Les voy a dejar siempre la actividad ahí en la plataforma para que la puedan desarrollar y que puedan ver este video y también puedan abordar ciertas preguntas, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Feliz día y bendiciones.